va a haber una comunicación, va a provocar que tengamos una comunicación entre los ventrículos y que esto esté condicionando que uno, que tengamos, que el corazón tenga que tener mayor gasto cardíaco por este tipo de comunicación, que condicione que más sangre se vaya a nivel pulmonar y entonces nos pueda dar con mayor prontitud datos de insuficiencia cardíaca. La presión que normalmente se maneja entre los ventrículos es en promedio. Lo que es el ventrículo derecho manejamos presiones de 30 de sistólica hasta 5,0 de diastólica. A diferencia de un ventrículo izquierdo que lo normal es que tenga a nivel sistólico aproximadamente 100, 90, 100 milímetros de mercurio y en diástole es de 0 a 5. Como mencionamos, la diferencia en diástole prácticamente de presión se hace igual. Por ende, es que el soplo de la comunicación interventricular únicamente se presenta en sístole. Tomar en cuenta que a nivel embriológico el corazón aparece aproximadamente a los 18 días por la formación de células mesenquimatosas esplénicas. Los cordones se canalizan y dan lugar a dos tubos cardíacos, endocárdicos, de una pared delgada. Esto hace que haya en el piso una cavidad pericárdica y los tubos se van fusionando y forman en sí un solo tubo cardíaco que al fusionarse van girando hacia la derecha para provocar la forma como tal del corazón. Esto se dice que a los 2 meses el tubo se dobla por sí mismo formando los dos sistemas o bombas paralelas, lo que es ventrículo, lo que es el lado derecho y el lado izquierdo, circulación mayor y circulación menor, y hace que los ventrículos se ubiquen en forma inferior y en ambos lados. El canal AB migra hacia la derecha y el septum ventricular se ubica a la izquierda, lo que sirve de la alineación hacia cada ventrículo y que lo determina. Entonces, esto es la forma en que se va formando lo que es el corazón. Y si en este momento que se lleva a cabo ese giro y la formación de células mesenquimatosas cierran o forman el septum interventricular, muchas veces esto no se llega a cerrar y provoca exactamente este defecto o esta comunicación. Entonces, de ahí se queda la comunicación interventricular. La podemos dividir en 3 aspectos. Comunicación interventricular del septum de entrada, comunicación interventricular trabecular o comunicación interventricular del septum de salida. Como tal, lo vamos a mencionar que existe después de aproximadamente los 3 meses de vida y esta se puede llegar a cerrar hasta el nacimiento. Cuando después del nacimiento persiste, es como tal la definición que le debemos de provocar o que debemos de tener. Dentro de los cambios fisiológicos que va a dar, va a condicionar que cada vez vayamos teniendo mayor presión a nivel pulmonar y esto por la resistencia vascular al momento que cae condiciona mayores alteraciones a nivel hemodinámico. Dentro de los tipos que habíamos mencionado, la más frecuente es la tipo membranosa. Está en una parte medial o superior y está cerca de la válvula aórtica y tricúspide. Más adelante vamos a ver las imágenes. Y en general la CIB membranosa o perimembranosa se cierra espontáneamente, esa no requiere cirugía, se dice que se cierra en un 60% a los 3 años de vida, a los 5 años hasta un 80% y a los 9 años el 95% se llega a cerrar. La segundo tipo de comunicación es el tipo muscular, que esto se da en la porción muscular o en la parte más inferior o más apical del septum. Esta también se cierra en forma espontánea y no requiere manejo quirúrgico. El tercero es la CIB o tipo canal aurículo-ventricular, esto es del septum de entrada. Esto principalmente está, como su nombre indica, asociado al canal aurículo-ventricular. Y nunca se va a cerrar y estas cuando se llegan a detectar el manejo es quirúrgico totalmente. Y el otro es la CIB de tabique o a nivel del septum de salida, es la menos frecuente y justo queda debajo de la arteria pulmonar o abajo de la arteria aórtica. Esta se empieza a condicionar efectos secundarios, es la que tenemos que cerrarla. Esta se llega a cerrar hasta un 70-80% de los casos a los 6 años. Considerar que la comunicación interventricular es la más común, hasta un 30%, y es la que nos puede condicionar mayores complicaciones en una etapa adulta.
De acuerdo a la clasificación, lo podemos dividir también, otro tipo de clasificación es en pequeña, moderada, mediana o moderada y grande. Hay dos formas de dividir esto. En los libros, uno de ellos, el Guadalajara, en otros en aspectos pediátricos, lo dividen que es de acuerdo al tamaño, de 3 a 5 milímetros. Menor de 3 se condiciona como pequeña, de 3 a 5 se condiciona como moderada y mayor de 5 la consideran como grande. Sin embargo, se ha visto que, pues, de acuerdo al tamaño de cada niño, pues esto va a variar. Entonces, se utiliza una fórmula para condicionarlo, que es la medición de 2 diámetros de la comunicación, la multiplicamos por pi y la vamos a dividir con una constante que es 100 entre la superficie corporal. Aquí lo más importante es que de acuerdo al peso que tiene el paciente, por eso de ahí sacamos la superficie corporal y entonces sí la podemos dividir como pequeña, en menor de 1 centímetro por metro cuadrado, mediana de 0.5 a 1 y grande mayor de 1. Las pequeñas o restrictivas, estas van a ser asintomáticas y principalmente lo que vamos a hacer es escuchar el soplo. Esta puede ser ya a nivel perimembranoso o a nivel muscular y como van ellos creciendo, esto se va cerrando en forma paulatina. El shunt o el cortocircuito va de izquierda a derecha, no hay una sobrecarga de volumen izquierdo como tal y es en forma, es mínimo los síntomas que da. En la mediana, el cortocircuito es de pequeña a moderado, nuestro gradiente va disminuyendo y va a generar presiones entre la pulmonar y la aórtica inferior a 0.6, que era lo que mencionamos hace rato sobre las presiones. Y después entraríamos a lo que es la 6B grande o la que nos, ya sea en tamaño, que nos va a condicionar hipertensión pulmonar. Esto es de 1.5 a 3 centímetros o 1 por metro cuadrado de superficie corporal. Esto va a producir un cortocircuito y un cociente entre presión sistólica y diastólica y aórtica superior. ¿Qué es esto? Que las presiones se van igualando y en vez de tener un gradiente significativo mayor de un 50-60%, este se va haciendo cada vez menor y entonces, ¿qué nos va a provocar? Que tengamos mayor cortocircuito, 1, 2, que tengamos una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Si esto se va dejando, esto puede condicionar a un tipo de hipertensión pulmonar, esto que es el síndrome de Eisenmenger. Y entonces el cortocircuito se nos va a intercambiar. Clínicamente, la CIB es insignificante, como he mencionado hace rato, el 50% cierra a los 2 años, el 90% a los 6 años y el 10% cerrará en una etapa escolar. Eventualmente va a haber funciones. La moderada, que les mencionaba, otro tipo de clasificación, es de 3 a 5 milímetros, es común hasta un 3 a un 5% y el cupo EQS es 2 a 1. Clínicamente, ¿qué pueden llegar a presentar estos niños? Va a depender del tamaño. Principalmente vamos a tener dificultad respiratoria, polipnea, palidez, podemos llegar a tener taquicardia, diaforesis, infección frecuente de vías respiratorias bajas y, bueno, podemos escuchar el soplo. Aquí, ¿qué es lo que nosotros decimos a nivel de lactantes? Pues ellos no caminan, ¿cómo vamos a valorar la disnea? La forma en que se valoran en ellos la disnea es si los niños hacen pausas a la alimentación, esto es, si ellos normalmente se toman 4 onzas y en vez de tomarse las 4 onzas corridas, se toman 1, 2 onzas, descansan y después vuelven a comer, a esto es lo que nosotros llamamos la pausa y esta es la disnea. ¿Qué tanto está comiendo? ¿Qué tanto porcentaje come? Es como la vamos a catalogar disnea de pequeños, medianos o grandes esfuerzos. A la exploración física que encontramos, un soplo holosistólico, que el soplo va a ser inversamente proporcional al tamaño. ¿Qué significa esto? Que si nuestra comunicación es pequeña, el soplo es más grande. Cuando la comunicación es grande, el soplo es muy pequeño. Y esto está dado por las presiones que tanto se están igualando. Entonces, de ahí, ¿qué va a ser el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual que los demás, por una radiografía de tórax, un electrocardiograma, el ecocardiograma, que nos dan de oro, y el cateterismo. El cateterismo para si tenemos dudas si es operable o no un paciente, más que nada para medir presiones, o para el cierre también.
En la radiografía de tórax, ¿qué podemos ver? En una comunicación grande, vamos a ver cardiomegalia, flujo pulmonar aumentada, dilatación del tronco de la pulmonar. O en una comunicación pequeña que no hay cardiomegalia, dilatación o crecimiento ventricular izquierdo, aumento del atrio izquierdo y el flujo pulmonar aumentado. El electrocardiograma, ¿qué vamos a tener? Datos de crecimiento ventricular izquierdo, que como esto se vaya aumentando nos puede dar crecimiento biventricular, como en este caso, el eje puede estar dentro de lo normal o claramente desviado a la derecha, más o menos quedaría en 120 aproximadamente, y el PR es normal. El ecocardiograma, que es nuestro plan de oro, en el modo 2D nos va a permitir visualizar el defecto, que estos van a ser mayores de 2 milímetros, les va a dar la ubicación de este mismo. Por medio de Doppler color nos va a ubicar si la CIB, el cortocircuito, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que muchas veces no logramos ver comunicaciones pequeñas, lo vamos a visualizar únicamente por color, y sobre todo que nos va a dar la diferencia de presiones entre uno y otro. Y con esto nos podemos valorar o decidir si el manejo en un momento dado requiere manejo médico, manejo transcateterismo o manejo quirúrgico. Aquí vemos una comunicación interventricular, aquí en 2D, y aquí en color, como tenemos aquí un flujo bidireccional, incluso por la hipertensión pulmonar que este paciente llega a tener. Asimismo, con midiendo el gradiente, podemos determinar qué tanto tenemos de presión pulmonar y, bueno, el tamaño de la comunicación. Aquí está la comunicación y como tenemos aquí cortocircuito bidireccional, aquí nos está dando de derecha a izquierda. Aquí nuevamente vemos, aquí está en un eje largo lo que es la comunicación y como vemos que aquí en Doppler color es el flujo rojo, que esto es de izquierda a derecha, con eso que lo que había mencionado hace rato, todo lo que se acerca a este punto rojo. Aquí vemos cómo se está yendo de izquierda a derecha, viendo el video, vemos cómo va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en este caso por la hipertensión que tiene este paciente. Aquí vemos como ahora ya se hizo de derecha a izquierda, siendo un flujo azul y hace rato lo veíamos en rojo. Justo a este nivel está la comunicación. Aquí vemos un orificio grande. ¿Qué otro podemos hacer? Pues muchas veces se puede llegar a hacer, sí, lo podemos hacer una angiotomografía, una resonancia magnética. Sin embargo, no es necesario llegar a este nivel si con un eco podemos determinar el manejo. Y con eso, ¿qué nos va a dar? Un tratamiento, dividimos en tratamiento médico, cateterismo o quirúrgico. El médico, ¿en qué va encaminado? A quitar la insuficiencia cardíaca. Esto es el manejo con inotrópicos, manejo digital, manejo con diuréticos, manejo con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Si hay infección de vías respiratorias, muchas veces decimos son neumonías furosensibles que no requieren manejo como tal con antibióticos, debido a que si manejamos la insuficiencia cardíaca, pues con eso desaparece la neumonía. Valorar de acuerdo al tamaño para ver si este puede cerrar en forma espontánea. O hacer lo que nosotros llamamos una prueba de oxígeno para cuando sospechamos que hay datos de no operabilidad, para valorar exactamente las resistencias. Con diferentes medicamentos a nivel de cateterismos que podemos determinar esta situación. Y el cateterismo únicamente lo hacemos cuando hay dudas si es operable o no operable, o principalmente si queremos dar un manejo o cierre transcateterismo. Hay dos tipos de dispositivos, lo que es Amplatzer y lo que es cera. Igual se canula por a nivel del atrio, se ve la comunicación y dentro de lo que es la comunicación, aquí se pone lo que es el dispositivo para el cierre. Aquí más o menos estamos a nivel aplicado, a nivel esquemático. Y aquí en el video, no me quiere correr.
Perdón, creo que ya no me corrió el video. Para igual, bueno, al igual que los que mostraba yo hace rato, aquí se abre la parte de lo que es un disco. Aquí la diferencia de los discos con el de comunicación interauricular es que los discos aquí son, no son similares. De un lado son más cortos y de otro lado son más largos, exactamente por el riesgo que se encuentren cerca de las válvulas, ya sea aurícula-ventriculares o a nivel de las válvulas semilunares, y que esto nos pudiéramos condicionar mayores problemas. Que hay que considerar la localización para determinar el abordaje quirúrgico, ya que pueden tener lesiones asociadas, como es aspectos en la conducción, bloqueos auriculoventriculares. Entonces, ¿qué es el cierre? Si es de, una comunicación perimembranosa del septum de entrada muscular o trabecular, se prefiere hacer una arteriotomía derecha y desde ahí se visualiza, ahorita vamos a ver adelante las imágenes, para el cierre. Si es de tipo conal, se prefiere hacer una apertura a nivel transpulmonar para el cierre. Si está asociada a alguna alteración a nivel de la válvula, se prefiere utilizar un abordaje transaórtico. A este es muchísimo más raro llegar a hacerlo por las complicaciones que puedan llevarse la coronaria, en un aspecto que no sean tan, que puede tener mayores complicaciones, o bien a nivel transventricular, cuando lo que nosotros llamamos un queso suizo, o que es un tipo trabecular, o que son CIBs múltiples. Como yo les mencionaba, entran a nivel de la aurícula derecha, que es donde se hace la arteriotomía, se localiza lo que es la válvula tricúspide y de ahí la comunicación interventricular, ya sea que se cierra con un parche de Dacron o con el mismo pericardio, se le coloca en esa comunicación. Y lo vemos. Vemos cómo se está abriendo. Aquí está lo que es el atrio. Aquí vemos lo que es la válvula y al fondo lo que es el orificio. Importante determinar, sobre todo con el manejo quirúrgico, a aquellos pacientes que tienen una comunicación grande, que ya está condicionando efectos secundarios como es el prolapso de la válvula aórtica, que sea reactiva una prueba de oxígeno cuando veamos una comunicación muy grande, y está contraindicado cuando el paciente ya tenga síndrome de Eisenmenger o una hipertensión no reactiva, o cuando tienes comunicaciones múltiples que vemos que no podamos llegar a cerrar o que podemos condicionarle mayores alteraciones. Aquí todos los hilos que se ven aquí es donde se está poniendo el parche para ponerlo a este nivel. ¿Qué tener en cuenta de las consideraciones o las complicaciones que pudiéramos llegar a tener? Es que podemos dañar lo que es el nodo aurículo-ventricular, esto es que las suturas nos llevemos el nódulo, que condicionemos fibrosis, que tengamos mayor hemorragia o que una trauma a nivel directo del corazón. Algo importante que deben identificar los cirujanos es el triángulo de Koch, debido a que sobre ese pasa lo que es nuestro sistema de conducción y ellos se lo pueden llevar y con eso condicionarle complicaciones. ¿Qué es? Lesión del sistema de conducción. Pueden también dañar lo que es la válvula aórtica o la tricúspide, sino, cuando se hacen las suturas. Pueden tener arritmias porque nos llevemos el sistema de sistema de conducción y con eso condicionemos un bloqueo AV completo, que ese es muy raro, pero sí se presenta entre el 1 o 2%, que muchas veces alguna sutura se nos rompa y que nos condicione una CIB residual y que no tengan una buena exposición y que por eso no la cierren en forma adecuada. Dentro de los efectos que tengamos también es una endocarditis, que los puntos no sean bien fijados y tengamos que operar al paciente por la ruptura de las suturas, que no se le ha hecho el manejo adecuado al efecto de la bomba extracorpórea y que podemos condicionar que se formen trombos y al tener trombos que podemos algún émbolo a nivel neurológico y entonces tener mayores complicaciones o incluso hasta la muerte que pudieran llegar a presentar. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces ahí entraríamos, ya serían las tres principales de flujo pulmonar aumentado y pasaríamos a dos de flujo pulmonar normal. Dentro de ellas que tenemos lo que es estenosis pulmonar y coartación aórtica. La estenosis pulmonar, como su nombre lo indica, es una obstrucción a la salida del ventrículo derecho
Esta puede estar asociada o no a alguna lesiones congénitas o pues se puede llevar a cabo adquiridas cuando hay calcificación de la válvula principalmente. Esto es que dificulta la eyección y va a incrementar el trabajo del ventrículo derecho y eso en forma paulatina le puede condicionar mayores problemas. Se puede estar asociado a alguna otra defecto o complicación congénita hasta en un 10%, como lo es una comunicación interventricular, trabecular, una a nivel estenosis ya sea valvular o infundibular, supravalvular, estenosis ya sea de las ramas o estenosis periféricas de la pulmonar. Dentro de todas las cardiopatías, es en hasta un 8 a un 10% de ellas, es incidencia menor en neonatos cuando se llega a presentar en neonatos, muchas veces es lo que es estenosis valvular pulmonar crítica del recién nacido, y esto se puede ver por fusión de las valvas, esto es que no permiten que se abran en forma adecuada y su borde libre cada vez es menor, lo que permite la salida de la sangre hacia nivel pulmonar. Estas pueden ser ya sea porque son gruesas, que nosotros le llamamos displásicas, puede ser congénitas o de etiología desconocida o por calcificación que mencionábamos anteriormente, y muchas veces se acompaña de displasia valvular o en el síndrome de Noonan principalmente es en la que se llegan a presentar. Dentro de las obstrucciones adquiridas, que es en forma rara, está fiebre reumática, fibrosis mediastínica, pericarditis constrictiva, procesos expansivos ya sean benignos o malignas o incluso hasta algún tumor que se llega a presentar, que es demasiado raro que lleguen a condicionar esto. Anatómicamente es por una válvula ya sea bicúspide o tricúspide, esto que provoca que se forme en forma de embudo o orificio ya central o apical. O que el anillo sea pequeño. Esto nos va a condicionar una dilatación selectiva de alguna de las ramas por la forma en que se vaya la sangre. Y dentro de las lesiones que pudieran llegar a presentar, es que es una válvula endomo hasta en un 42%, displásica en un 19%, monocúspide en un 16%, bicúspide 10%, tricúspide en un 6% o hasta un anillo hipoplástico que es más raro, está en un 6%. Esto va a ser por un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y lo condicionamos o decimos que el área valvular pulmonar normal es por arriba de 2 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Y de ahí, como vaya siendo de menor tamaño, nos va condicionando mayores alteraciones. La leve o la moderada es bien tolerada, puede pasar, permitir un crecimiento en forma adecuada del paciente y hacer algún manejo en una etapa escolar o incluso hasta adolescente. Y la grave, pues hay que hacer un manejo inmediato que pudiera condicionarles ya problemas en forma importante. Esto es por la distensibilidad que se va dando al ventrículo derecho, que disminuye la irrigación subendocárdica y puede llegar a provocar fibrosis subendocárdica secundaria. Fisiológicamente en el miocardio va a condicionar hiperplasia, en el adulto ya condiciona hipertrofia, y esto es porque nos va a hacer que mantener el gasto cardíaco en forma adecuada. Entre mayor estenosis se lleguen a presentar, nos puede llegar a provocar una cianosis. Esto está dado porque va a condicionar que el ventrículo derecho se encuentre en mayor presión. Esto hace que tengamos una insuficiencia tricuspidia, va a provocar la insuficiencia tricuspidia que aumente la presión del atrio derecho y al ser mayor la del atrio derecho que el atrio izquierdo, ya sea a través del foramen oval o una comunicación concomitante, provoque que el cortocircuito sea de derecha a izquierda y esto nos provoque la cianosis. La podemos clasificar como leve, moderada o severa, y esto va leve por debajo de 50 milímetros de mercurio, moderada de 50 a 80 y severa por arriba de 80 milímetros de mercurio. En la leve prácticamente pasan asintomáticos y lo único que detectamos es el soplo. En moderada, que nos puede dar disnea de medianos a grandes esfuerzos y puede condicionar o puede en forma paulatina determinar sobre todo la talla, la delimita.
el peso casi siempre ellos son normales. Y en la severa, pues debido a que tenemos mayor hiperactividad cardíaca, mayor consumo de oxígeno, vamos a provocar que tengamos deficiencia en peso y en talla, que a su vez provoque que tenga cianosis, y esos pacientes nos pueden dar crisis de hipoxia. La característica a la exploración física es un soplo sistólico de eyección en segundo o tercer espacio intercostal, que esto puede ser corto o largo dependiendo qué tanto lo tengamos. Y si esto está asociado a que esté una válvula displásica, vamos a auscultar lo que nosotros llamamos un chasquido de apertura. A su vez, en forma nos va a provocar que tengamos una onda A prominente en el pulso yugular. Los pulsos van a ser simétricos. Vamos a tener, si es en una severa, una congestión hepática por detención o que se nos va acumulando a nivel retrógrado. Y es muy raro que lleguen a condicionar infarto o muerte súbita por el esfuerzo. Dentro de los estudios que vamos a solicitar es una radiología, que realmente no vamos a tener como tal algún punto para sospechar que esté condicionando esta patología. Y en el electro sí podemos ver eje QRS puede estar normal o desviado hacia la derecha, esto es por arriba de 120, mayor de 150, que tengamos hipertrofia ventricular derecha, que esto nos puede dar posteriormente crecimiento de atrio derecho, bloqueo incompleto de rama, que es esto, que tengamos RSR, que tengamos una T positiva, datos de sobrecarga sistólica derecha, sistólica de ventrículo derecho. Lo normal que es que en los menores de 8 años la onda T sea negativa, y a nivel lactantes o neonatala tenemos ya una T positiva en B1, B2 o B3. Esto nos habla de algunos datos de sobrecarga, crecimiento de atrio derecho, que es esto, que tengamos una P picuda o acuminada, y bueno, el eco, que es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. En un eje corto vemos el tronco de la pulmonar, rama derecha, rama izquierda, que si lo vemos en color, en Doppler color, vemos exactamente la turbulencia que se está generando en el tronco de la pulmonar, y esto está dado por la estenosis que se llega a presentar. Vemos el tamaño con dilatación de válvula, que está pequeña, ¿sí? Como el tronco aumenta, y vemos aquí el gradiente que nos da. Aquí aproximadamente son de 50 milímetros de mercurio, 54 milímetros, 45 milímetros de mercurio, hasta 54 fue la medida que nos dio. Entonces, una estenosis moderada. Vemos en el eje supra cómo está la turbulencia en el tronco de la pulmonar. El cateterismo está encaminado sobre todo en pacientes que tengamos una estenosis pulmonar de moderada a severa. Se hace una valvuloplastía, se coloca un globo, no puede poner la imagen, no sé, no, discúlpenme, y se infla el globo en lo que es la válvula, rompemos esa fusión que tienen las válvulas y provocamos que mejore el flujo. Si en pacientes que no podemos hacer un transcateterismo o esto es fallido, lo metemos en un tratamiento quirúrgico donde se hace una valvuloplastía, en el cual se colocan tubos de Hegar y se van dilatando en forma paulatina. O si esta es muy importante, en estos pacientes inicialmente se les hace una fístula sistémico-pulmonar. Sobre todo el objetivo es mejorar el flujo a nivel pulmonar y evitar que esto tengamos una hipoxemia severa. Y nada más, eso sería todo sobre estenosis pulmonar. Y el último tema que veríamos sería coartación aórtica. ¿Qué es esto? La coartación aórtica es una estenosis a nivel del callado de la aorta. Como vemos aquí fisiológicamente,
la parte roja, que es la sangre ya oxigenada, vemos la disminución del calibre, y esto es lo que nos está provocando el gradiente diferencial entre uno y otro, que nos va condicionando la clínica o la disnea de medianos, grandes, el incremento ponderal, la hipertensión pulmonar, que en estos pacientes se llega, la hipertensión arterial sistémica, que esto se presenta. ¿Cuáles son los puntos más importantes que debemos de tener en ellos? Es pulso débil, sobre todo en extremidades inferiores. Esto es que al medir la presión a nivel sistémico, este sea mayor de 20 milímetros de mercurio entre lo que es el brazo derecho y las extremidades inferiores. Y que tengamos un soplo sistólico, segundo espacio intercostal, y que este sea irradiado a nivel ya sea axilar o a nivel de la espalda o interescapular. Esta patología es un 6% de todas las cardiopatías, es más frecuente en los hombres, 3-1, y en el síndrome de Turner principalmente se da hasta en un 75% de estos pacientes. Ocurre en la porción torácica de la aorta descendente, en la región justa ductal, y rara vez va a estar involucrado lo que es abdominal o lo que nosotros llamamos síndrome de aorta medio. Puede estar asociado a otra patología como lo que es válvula aórtica biscúspide, hasta en un 85% de los casos. Como mencionaba hace rato, lo más característico que el pulso femoral esté ausente o disminuido y que estos pacientes tengan hipertensión arterial sistémica. Dentro de los síntomas, la presentación es insidiosa hasta en un 60%, debido a que no hay algún síntoma importante. Lo único, como tal, que sigo remarcando es la ausencia de pulso, la hipertensión, y sobre todo cuando hay una coartación severa, es una elevación en forma importante. El paciente se refieren con cefalea constante, y bueno, se les toma la presión, van a tener hipertensión, le toman los pulsos, y ahí es como la forma en que se detecta. Pueden tener un soplo sistólico o de eyección, y lo patognomónico es que se encuentren irradiado a nivel axilar o a nivel interescapular. La radiografía de tórax puede ser normal o ligero crecimiento del ventrículo izquierdo. La aorta puede condicionar el tamaño normal y podemos llegar a tener lo que es el síndrome de Roessler. El lado derecho, el corazón completamente normal, y vemos que hay un pequeño excavamiento a este nivel y puede llegar a formar lo que es un 3 a este nivel, y está dado por la coartación. Y la coartación va a condicionar que haya un hipoflujo a nivel costal, y esto va a condicionar lo que nosotros llamamos el síndrome de Roessler, que es a nivel costal. Lo normal es que sea algo recto, y se ven aquí esto que se ve como mordida de ratón, es el síndrome de Roessler. El electrocardiograma, lo característico es que ellos tengan hipertrofia ventricular izquierda, y a nivel de lactantes principalmente hipertrofia ventricular derecha. Se ven aquí, son R puras en precordiales izquierdas y S profundas en precordiales derechas. El electrocardiograma, como en todas las cardiopatías, es nuestro stand de oro, ya que él nos va a permitir visualizar la coartación aórtica, si tenemos o no un conducto que nos ayuda o que nos delimita, que no sea tan evidente la coartación aórtica. En el Doppler continuo nos va a dar la severidad, esto es para ver qué tanto gradiente tenemos y si hay o no alguna patología agregada, como principalmente hace rato mencionamos, la válvula aórtica bicúspide, y que podamos llegar, es muy raro que tengamos anormalidades en la válvula mitral. Nos va a permitir medir el arco aórtico y si hay un defecto agregado. Aquí en este video vemos aquí la aorta ascendente, que la vemos en rojo, ¿sí? El arco aórtico a este nivel, y a partir de aquí se hace la estenosis,
aquí sin color y aquí en color, donde se ve totalmente la turbulencia. Aquí en el eje supraesternal es donde valoraríamos esto. Aquí se mide el gradiente. Si este es mayor de 20 milímetros de mercurio en el medio, pues bueno, valoramos o decimos que tiene una coartación aórtica. Aquí vemos las medidas, o ya congelando la imagen, aorta ascendente, arco transverso, lo que es el istmo, y aquí vemos la zona de coartación, que como vemos aquí, aproximadamente es donde disminuye a 4 milímetros, 3 en arco, aquí el arco está hipoplásico, y como en aorta descendente ya aumenta nuevamente, o vemos una dilatación postestenótica. Aquí la imagen ya congelada que habíamos mostrado, como vemos la zona de coartación a este nivel. Y bueno, el eco es el que nos va a dar. Si hay dudas en el diagnóstico, como en este caso, que sospechamos que tiene un arco aórtico hipoplásico, pues realizamos un angiotac, en la cual valoramos el tamaño completamente del arco y vemos como aquí está la zona de coartación, o en esta imagen, cómo disminuye completamente el calibre. En una resonancia magnética, igual se puede ver las diferentes medidas y cómo se vería una coartación aórtica. O ya en 3D, una reconstrucción, como vemos aquí la coartación en ambos niveles, muy bien delimitada. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico, bueno, vamos a determinar el plan a seguir. Importante en todo niño menor de 1 año, no realizamos cateterismo, a no ser que tenga datos de disfunción ventricular, y el manejo directamente es de tipo quirúrgico, debido a que no va a haber una respuesta a la dilatación del ventrículo, la dilatación que hagamos a nivel de la coartación. El cateterismo va a indicar la posición, dónde se encuentra, la severidad por medir el gradiente, valorar si tenemos o no circulación colateral y valorar si tenemos que hacer una dilatación o la colocación de un stent en el caso de que fuera necesario. La angioplastía aórtica está indicado cuando hay una lesión circunscrita, cuando tenemos disfunción del ventrículo izquierdo, cuando nos está condicionando ya hipertensión pulmonar, alguna alteración a nivel pulmonar, cuando tenemos una hemorragia intracerebral reciente o que tenga alguna otra patología. Aquí vemos bien determinada lo que es la coartación a este nivel. ¿Sí? En un angio, cuando inflamos o hacemos el angio, vemos cómo se hace y aquí está la muesca, justo donde está la coartación. Aquí en el angio vamos a hacerlo primero, cómo está muy bien circunscrita, cómo es una estenosis crítica. Inicialmente se hace una dilatación nada más con globo en caso de niños menores de 10, 12 años. Ya mayores de 12 años podemos colocar un stent, como se ve aquí. Inflamos el globo y lo determinamos para que la estenosis sea o delimitemos esta estenosis. Ya en video vemos cómo está la estenosis, cómo tenemos una dilatación dada por el conducto arterioso a este nivel que ya está cerrado, pero está la ampolla del conducto arterioso. Colocamos a este nivel justo, hacemos una inyección para colocar el stent. Inflamos el globo, vemos cómo se va abriendo en forma paulatina, donde estaba la coartación, queda completamente lineal y lo vamos inflando con balón en forma progresiva, de manera que lo dejemos completamente del mismo tamaño y vemos cómo aquí la coartación que teníamos muy delimitada a este nivel, incluso se ve aquí la muesca y condiciona que ya no haya gradiente o pase completamente la sangre sin obstrucción y el conducto quede completamente fuera de. Vemos ya posteriormente cómo queda aquí el stent en una radiografía. Y también se puede llegar a hacer para aquellos pacientes que ya son se ha radiado mucho,
con una angioplastía aórtica a través de una resonancia magnética. Sin embargo, hemos visto que si lo podemos hacer en forma adecuada por medio de cateterismo, evitar mucha radiación se puede hacer y evitar mayores complicaciones que se puede dar en la resonancia magnética. Es poco común que condicionen encefalopatía o sangrado intracraneal, solo que tengan una estenosis crítica. Puede condicionar endocarditis infecciosa y rara vez se presenta a nivel de adolescencia. Casi siempre lo detectamos en forma temprana. Todos aquellos después de 5 años, es preferible cuando ya hay disfunción o hay una hipertensión arterial sistémica que no podemos controlar, preferir hacer una cuartectomía. Y es importante en niños escolares y en adultos ya realizar una prueba atlética para evitar que condicionen mayores problemas. ¿Dudas, preguntas? Y con esto damos por terminado.